Hola, hoy estoy feliz, hoy estoy contento, ya que por fin voy a hacer este vídeo que tantas ganas tenía de hacer, en el que voy a recomendar Guardias Guardias, uno de mis libros favoritos de siempre, y que da comienzo a la saga de la Guardia dentro del mundo disco, que podéis empezar a leer por ahí, o sea que también va a ser una recomendación para empezar a leer el mundo disco si no lo habéis hecho ya. Y si no queréis empezar por el otro libro que suelo recomendar para empezar en el mundo disco, que es Mort, que es un libro de la muerte, es muy cortito y representa bastante bien lo que es el mundo disco, pues entonces recomiendo que empecéis por Guardias Guardias, sobre todo si os gusta la fantasía, porque es una, no parodia, pero sí una especie de guiño a los mundos de fantasía clásicos, y pues dentro de eso tenemos una historia espectacular, unos personajes que para mí son de los mejores del mundo disco, hay otros que también son de mi top, pero bueno, la verdad es que no puedo dejar de recomendar este libro porque es increíble. Y antes de empezar con la reseña os quiero anunciar que por fin ya he abierto el servidor de Discord. Tenemos canales pues para hablar de la vida en general, de libros, de cada saga en concreto, no cada saga, pero las más principales. También me podéis pedir si queréis algún canal de otra saga en el que vayáis a hablar mucho. Tenemos canales con spoilers, sin spoilers, club de lectura también, en fin, lo hemos montado lo mejor posible. Y si no estáis acostumbrados a la plataforma Discord, no la habéis usado nunca o no la conocéis, me lo podéis dejar en los comentarios o podéis ir al enlace de la descripción que os lleva directamente al servidor. Os podéis hacer ahí una cuenta, muy facilito, y directamente os une al servidor en sí. O si no, pues haceros la cuenta y luego pincháis en el enlace. Y desde ahí podéis preguntar para que os expliquen, tanto en los comentarios de YouTube como en el mismo Discord, que además he puesto una pequeña guía básica para que los que no lo sepan pues vean un poco cómo funciona, y pues estaremos encantados de que os unáis para hablar largo y tendido de libros. Pero bueno, vamos a lo que nos incumbe en este vídeo, vamos a hablar de Guardias Guardias. Este libro, como ya he dicho al principio, da comienzo a la saga de la Guardia dentro del mundo disco, y realmente podéis empezar a leerla desde ya, no necesitáis haber leído nada antes, porque el mundo disco pues se divide en varias sagas que tratan personajes diferentes, aunque luego tengan, dentro del mismo mundo, tengan apariciones en otras sagas, pero realmente no es necesario, ni mucho menos, empezar por el primero de los magos, que es el primero que se publicó, porque no os va a aportar nada, realmente. Y además los primeros libros del mundo disco, que seguro que lo habéis escuchado si sabéis algo de esta saga, no son representativos de lo que viene después, como por ejemplo la saga de la Guardia, que es la mejor. Así que podéis empezar por el primer libro de la Guardia y leeros realmente hasta que acabe la saga, aunque yo recomiendo, suelo hacerlo, pero esto es cosa de otro vídeo, ir saltando de una saga en otra para no comerte pues toda esa progresión de primeras. Pero hoy nos vamos a centrar en el primero, que es Guardias Guardias, y además la magia del mundo disco es que todos los libros tienen un final conclusivo. No quiere decir eso que el segundo libro de la Guardia sea de otros personajes, no es eso, pero sí la trama del libro termina ahí. Sí que tiene alguna cosa, como el desarrollo de los personajes, que va evolucionando a lo largo de la saga, pero realmente tú coges Guardias Guardias, te lo lees de principio a fin y no te hace falta leer nada más en tu vida. No es que te deje ahí diciendo, ostras, ¿qué va a pasar a continuación? No. Pero sí que lo más normal sería que cuando terminas el libro tengas muchísimas ganas de seguir leyendo acerca de estos personajes, y esto no solo pasa en la saga de la Guardia, sino en todos los libros del mundo disco, ya que para mí el punto fuerte de Terry Pratchett, el punto fuerte del mundo disco, no es su crítica social, no es su parodia, no es su manera de hacer humor ingenioso y con ese toque británico que, quieras o no, te guste o no el humor, te vas a reír. Para mí el punto fuerte del mundo disco son los personajes, la naturalidad que tienen, el desarrollo que tienen, porque algunos se puede pensar que al ser el humor de Terry Pratchett, el humor del mundo disco, una de las características más comúnmente conocidas sobre esta saga, eso quiere decir que, bueno, que en lo demás flojean, la trama, los personajes, el desarrollo, y sinceramente los personajes del mundo disco le dan 1000 vueltas a tu saga favorita. Obviamente no lo toméis a lo personal, igual me equivoco, pero sí que es verdad que los personajes del mundo disco, y no solo lo digo yo, sino gente que realmente está súper instruida en el mundo de la fantasía o en el mundo de la lectura en general, todos concuerdan en que el mundo disco tiene unos personajes de 10. Y ya nos centramos un poco más en el libro en sí, ¿qué personajes nos vamos a encontrar en este libro? Para empezar, pues ya que se llama la saga de la Guardia, vamos a conocer a la Guardia Nocturna de la ciudad de Amarpork. Esta guardia consta de 3 sujetos que dejan
todo que desear como guardias de una ciudad, ya que tenemos a Samuel Vimes, que es un borracho empedernido, pero un borracho borracho. Tenemos al sargento Colon, que es un holgazán de cuidado. Y por último tenemos al cabo Novinovs, que es el único ser humano al que el resto de la humanidad tiene reparos en llamar persona, ya que la mínima relación con él da bastante repelús. Es el único humano en todo el disco que necesita un carnet de identificación de ser humano, ya que nadie diría que eso es una persona. Pero este libro va a tener un protagonista que no es ninguno de estos tres seres y que se llama Zanahoria. Que sí, yo también la primera vez que escuché el nombre dije, ¿zanahoria? ¿En serio? Pero al final no solo te acostumbras, sino que te encanta ya que te encanta el personaje, pues el nombre al final te acaba encantando. Zanahoria es un hijo adoptado por una familia de enanos que al haber crecido mucho y medir más de 1,80 m, pues a día de hoy ni siquiera cabe en la mina, no está hecho para la vida de enano. Y por mucho que le pese, ya que lo más importante para él es su familia, su padre le acaba encomendando a mudarse a Morpork para relacionarse con la gente de su clase y vivir en un entorno más adaptado a él. Y no solo eso, sino unirse a la guardia de la ciudad. Que además, un amigo del padre de Zanahoria le regala el libro de las leyes y ordenanzas de Morpork. Así que nuestro protagonista acaba yendo a la gran ciudad de Morpork, en la que se encuentra algo completamente diferente a lo que le habían pintado. Se une a la guardia nocturna, él, una persona muy cuadriculada que se ha estudiado las leyes y ordenanzas de la ciudad, y encuentra el percal, se encuentra con una ciudad dirigida por un tirano llamado Vetinari, que al coger las riendas de la ciudad formó gremios para todo, incluido gremio de asesinos y gremio de ladrones, porque ya que va a haber crimen sí o sí, al menos que esté organizado, y sobre todo bajo la mano de nuestro tirano. Por lo que Zanahoria llega a esta ciudad y se encuentra con un cuerpo policial, se encuentra con una guardia que realmente no tienen ninguna autoridad, ya que son los mismos gremios los que se ocupan de esos criminales que no pertenecen al gremio y que se salen de su ley. Pero tampoco voy a hablar mucho más de este tema, ya que el impacto es infinitamente mayor si vas descubriendo tú pues cómo funciona el mundo disco, cómo funciona Morpork, cómo funciona la guardia de la ciudad, cómo son sus personajes. Tanto, por ejemplo, me impactó a mí que mi canal se llama Morporkiano, que viene a ser un ciudadano de Morpork, esta ciudad tan variopinta y que cualquiera se alegra de ver desde lo más lejos posible. Por otro lado, nos presentan la subtrama, aunque realmente es la que le da cuerpo a la historia de esta novela, pero bueno, los personajes siempre se llevan todo el protagonismo. Nos presentan una sociedad secreta que se juntan para conspirar y hacer cosillas extrañas y que acaban invocando a un dragón que va a arrasar Morpork. Y de hecho, la misma guardia de la que os he hablado antes, con Zanahoria, la que va a tener que ocuparse del dragón. Este libro tiene dos cosillas al principio de las que me veo obligado a advertir, aunque realmente a mí, sobre todo el humor del principio, del que ahora hablaré, a mí me encantó, yo me estaba descojonando en mi casa solo, pero por ejemplo yo le he recomendado este libro a mi pareja porque pensé que le iba a gustar más que Mort y realmente fallé pues estrepitosamente, porque se leyó la vista previa de Amazon y me dijo: esto es chorrísima, es absurdísimo. Pero el tema es que no solo es el principio de la saga El Mundo Disco únicamente la que tiene más parodia, ya que Terry Pratchett no sabía bien qué hacer con esto que estaba escribiendo, sino que además es solo en el principio de Guardia Guardias en el que hay este momento tan chorra, que si no te gusta el humor Monty Python, no te gusta el humor británico y absurdo, pues igual lo lees y dices, este libro no es para mí. Pero es que solo basta con leer unas pocas páginas más, empezar a conocer a Zanahoria y a Samuel Vimes, y se te quita la tontería. Por lo que recomiendo que no abandonéis este libro simplemente porque no os haga gracia ese principio. Pero no solo eso, ya que también quiero advertir de que en la relectura que he hecho hace poco, después de muchos años sin leer este libro, me he dado cuenta de que al principio te hablan de la biblioteca de la Universidad Invisible y te cuentan cosas, pues los libros estaban encadenados porque la magia y porque se comba el espacio-tiempo, bueno, te cuentan todo esto y hay momentos de metáfora y que te cuentan algunas cosas que yo, después de haberme leído el Cosmere, que estoy atento a cualquier palabra porque puede significar algo o porque puede tener alguna relación, puede ser una referencia muy sutil, me he dado cuenta de que si lees de esta manera este párrafo concreto, ya que creo que no vuelve a pasar en todo el resto del libro, te quedas un buen rato pensando o intentando suponer a qué se refiere con todo y realmente pues no va a aportar nada, ya os lo digo yo, ya que se explica perfectamente cómo funciona la biblioteca de la Universidad Invisible o las bibliotecas del Mundo Disco. En otros libros te lo explican muy bien
Y hay algunas cosas que cuentan en este principio que ni siquiera sé si se han mantenido en el resto de libros. Pues realmente es que ni siquiera sé si lo he entendido bien. Lo que quiero decir es que no os dejéis guiar por esas primeras páginas, ya que si no habéis leído nada antes del mundo disco, como puede ser Mort, que ya, pues una vez leído Mort, sabes perfectamente cómo va el mundo disco y sabes que te va a gustar. A lo mejor esas primeras páginas de Guardias os hagan tener una imagen errónea, os hagan pensar que el mundo disco es algo que no es, al menos no exactamente, y os hagan pensar que no os va a gustar cuando lo más probable es que esta saga os va a gustar mucho. Y yo creo que con eso ya os he dado la chapa muchísimo para que leáis Guardias. Pero lo mejor es que cuando termines este libro, si no te quieres ir a otras sagas, que lo recomiendo, cuando termines este libro tienes el próximo que se llama Hombres de Armas, que es un libro de 10 que expande lo que conoces de la Guardia, lo evoluciona y va a muchísimo mejor. Después de Hombres de Armas tienes Pies de Barro, que es un libro espectacular. Después tienes Voto a Bríos, que es un libro en el que hay conflictos políticos dentro del mundo disco y que tiene, bueno, la aparición de un personaje icónico del mundo disco, y el resto de personajes tienen un papel de 10 dentro del libro y mola muchísimo. Después tienes El Quinto Elefante, que te lleva a una de las regiones más chulas del mundo disco, con una historia bastante más seria y que mola un montón. Y luego pasas a Ronda de Noche, uno de los mejores libros, uno de los 2 mejores libros que he leído en mi vida, un libro con un tono mucho más serio y un libro que, si vienes de haber leído el resto de la saga de La Guardia, es un libro que se te va a quedar para siempre. Y así sigue hasta que termina la saga, o sea, es una saga con un nivel altísimo que se mantiene casi hasta el final, porque el último libro ya Terry Pratchett estaba en un estado avanzado de Alzheimer y se centra más en una especie de crítica social que en lo que era el mundo disco al principio, ya que tiene estas 3 etapas, que es muy parodia al principio, la época de oro del mundo disco, que es indescriptible, es mundo disco, y el final, que es mucha crítica social, un tono más serio y una persona, Terry Pratchett, que estaba sufriendo y no le dejaban morir como él quería. Por lo que recomiendo encarecidamente que le deis una oportunidad a este libro, si os gusta la fantasía, ir directamente a este. Si queréis ver, sobre todo leyendo un libro más cortito, leed Mort. Si os gusta, leed Guardias. Y si os gusta lo más mínimo, si os gusta los personajes, si os gusta la Guardia, si os gusta cómo funciona esta ciudad, sigue leyendo, porque lo vas a flipar. Y aprovecho para dejaros por aquí la guía de lectura que hice del mundo disco, aunque es el segundo vídeo que hice y se nota, el tono no tiene nada que ver, pero a partir de la segunda mitad del vídeo os explico cómo yo creo que hay que leer esta saga, por si os ha gustado pues este libro en concreto, Guardias o Mort o lo que sea. Ahí os digo cómo yo creo que es la mejor opción para leer esta saga y no comerte la progresión de toda la Guardia o de toda la Muerte o de todos los magos o todas las brujas en 5 libros. Pero de momento no te comas la cabeza, tú lee Guardias. Me lo vas a agradecer. Así que hasta ahí dejo la recomendación. Si os ha gustado el vídeo, o si os gusta el libro, si os gusta la manera en que recomiendo cosas, podéis dejarme un like, podéis suscribiros si no lo habéis hecho ya para vídeos de toda esta índole y más. Y podemos debatir en los comentarios o en el Discord acerca de este libro, acerca de esta saga o acerca de cualquier otra. Nos vemos en el próximo vídeo, me podéis seguir en Goodreads en Twitter y leed Mundo Disco, de verdad.